Empezamos el curso de métodos de análisis sísmicos. Este curso, como sabemos, está organizado por Dicitur, empresa dedicada a la formación profesional en diferentes áreas, como son administración, marketing, logística, seguridad industrial, derecho, entre otras áreas. Dicitur tiene como finalidad, a través de estos cursos, promover la formación profesional para poder contribuir al crecimiento y desarrollo de cada uno de los peruanos. En el siguiente slide vemos el temario del curso, que se reparte en 4 puntos. El primero es análisis estático de fuerzas estáticas equivalentes. Segundo punto, análisis dinámico modal espectral. Tercer punto, tenemos el análisis dinámico tiempo-historia. Y por último, el control de desplazamientos laterales según norma E.030. En el siguiente slide vemos la ponente que va a estar a cargo, como ya la conocemos, en la arquitecta Verónica San Juan, que es magíster con título profesional en arquitectura por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Cuenta con 10 años de experiencia como profesional en proyectos de edificación, urbanismo, paisajismo y rehabilitación. Asimismo, 10 años de experiencia como docente en centros privados en España y 3 años de experiencia como docente universitaria en nuestro país. Buenas noches, arquitecta Verónica. Le brindo el pase para que pueda continuar. Bien, buenas noches, Danilo. Buenas noches a todos. Gracias a todos los participantes por estar ahí. ¿Me indica si se escucha bien? Se escucha muy bien. Vale, cualquier cosa me indicas, como a veces nos ha sucedido. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a este curso que tenemos hoy, que es el análisis de el estudio de los métodos de análisis sísmicos, ¿de acuerdo? Como ya ha compartido aquí el compañero Danilo, tenemos 4 ítems, 4 partes en las cuales vamos a analizar justamente los 3 métodos de estándares que se utilizan, cada uno con sus ventajas y sus inconvenientes y un poco cuáles son los ámbitos en los que se realizan. Entonces, es una ponencia un poco más técnica, un poco más específica sobre ciertos usos que se hacen particulares ya para cada una de las edificaciones. Y yo lo que he intentado esta vez es, a pesar de que es un tema muy específico, he intentado generalizarlo un poco. ¿Para qué? Bueno, pues básicamente para que cuando terminemos la ponencia se nos quede parte de la información, porque como digo, justamente son métodos que utilizamos para cálculos específicos y a veces es difícil darle una visión general o genérica. Entonces, además de eso, a lo largo de los distintos métodos que tenemos, también he introducido alguna de esas variables o críticas que se evalúan a veces sobre la finalidad o el objetivo de estos métodos de análisis y también, como no, vamos a estar tocando en paralelo lo que la norma sismorresistente de aquí de Perú, la E030, nos tiene que decir al respecto. Y también, junto con eso, haré también algunos análisis sobre cómo es esa interpretación de la norma y también una pequeña crítica sobre los objetivos así generales de, en este caso, la norma E030, que es la que tenemos nosotros. Entonces, en primer lugar, este es un poco el resumen del enfoque de toda la ponencia. Vamos a comenzar con el análisis estático o de fuerzas estáticas equivalentes, el cual partimos de una serie de conocimientos que ya estuvimos viendo la semana anterior, que es súper importante, que es el hecho de tener en cuenta que todos los métodos de análisis estructurales, tanto de ingeniería como arquitectónicos, son métodos que ya se realizan cuando se ha tomado la decisión de qué tipo de estructura se hace y cómo son los elementos a trabajar, ¿de acuerdo? En realidad, esta decisión de comparar los métodos de análisis es una decisión a veces contradictoria. ¿Por qué? Pues porque lo hemos visto también en algunas otras sesiones que hemos estado haciendo, como el trabajo con el CIPE, que nos permite evaluar cuáles son, bueno, evaluar o decidir si las estructuras que estamos diseñando van a cumplir bien a nuestros objetivos o no.
Entonces, nosotros tenemos en este caso un objetivo sísmico y ya estuvimos, está dentro de las acciones accidentales, como por ejemplo estuvimos viendo también el incendio o el impacto. En este caso es bien difícil desde el punto de vista estructural calibrar cuál es la intensidad, sobre todo, de estos elementos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Estos métodos que vamos a estudiar hoy son todos métodos teóricos. Entonces, sucede una cosa, y sucede que una vez se ha decidido cómo es nuestra estructura, si es de concreto armado, si es metálica, si es de albañilería confinada, entonces digamos que decidimos, que a veces, ahora voy a decir que a veces en todo caso es un error, decidimos antes de qué material va a ser nuestra estructura y después aplicamos nuestros métodos de análisis para comprobar si son aptos o no. Entonces, en esas comprobaciones es justo donde estamos enfocando también un poco la sesión de hoy, porque es la manera, por ejemplo, en la que trabajamos, en la que se trabaja aquí en Perú. Entonces, este tipo de cosas nos permite corregir, ¿de acuerdo? Es decir, nos permite corregir posibles errores que podamos tener en las estructuras. Esto lo comento porque muchas veces las normas nos guían y nos indican sobre cuál es nuestra solución, cuál es la solución que damos y la manera en la que nos enfocamos. Sin embargo, por ejemplo, en España o en Europa en general, nosotros este enfoque es un poco diferente. ¿Por qué? Pues porque se supone que no decidimos a priori completamente cómo es nuestra estructura y después hacemos los cálculos, sino que tenemos la responsabilidad de ir decidiendo con qué materialidad vamos a ir haciendo la estructura y a la vez ir haciendo todas estas pruebas de los métodos de análisis. Entonces, casi nunca, por ejemplo en España, hacemos una estructura al completo sin haber ido calculando sus partes. ¿Por qué? Pues porque si ya vemos que hay alguna parte que no funciona bien, la vamos corrigiendo. Esto simplemente es una manera de abordar el diseño estructural, no es ni que uno sea mejor ni que uno sea peor. ¿Qué pasa? Pues simplemente que el hecho de abordarlo de una manera o de otra implica que tengamos que corregir más cosas o menos cosas, ¿de acuerdo? Es simplemente una visión que os doy porque todos los países no tienen enfocado los métodos de análisis por igual. Por ejemplo, Japón también, que es un país muy importante desde el punto de vista sísmico, también elabora el análisis sísmico en paralelo a cada uno de los materiales que incorpora en su estructura. Entonces, esta manera de trabajar, ¿lo recoge la norma? Bueno, pues técnicamente no. La norma es un lugar en el que obtengo una serie de datos que puedo comparar, en el que me indican cuáles son esos datos, que por tanto son los que tengo que calcular, y me dicen que tengo que cumplir una serie de puntos, ¿de acuerdo? Pero no me dice exactamente la manera en la que abordar la responsabilidad estructural o en la manera que hacer el ejercicio profesional. Entonces yo quería hacer este pequeño análisis al principio porque vais a ver que vamos a tener algunas cosas que comentar con respecto a los análisis. En definitiva, esta ha sido un poco la introducción. El análisis estático de fuerzas estáticas equivalentes es el método de análisis, digamos, que más se utiliza en este sentido para cálculos manuales, por decirlo de algún modo, a nivel universitario, por ejemplo, en Perú, en el cual, como indica aquí, los procedimientos normativos para la evaluación de los efectos sísmicos es conocer la respuesta translacional de la edificación a partir de la determinación de fuerzas laterales aplicadas en cada nivel, que consiste en comparar cuáles son los máximos cortantes, los esfuerzos cortantes que aparecen en cada uno de esos pisos y compararlos con las acciones sísmicas. Claro, hoy, a lo largo de la sesión, vamos a utilizar una nomenclatura un poco más técnica, porque obviamente nos basamos en los distintos tipos de los esfuerzos estructurales y en las explicaciones técnicas que recoge la norma. Entonces, el vocabulario de ciertos términos hoy va a ser un poco más técnico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ese sentido? En el análisis estático, como indica aquí, utilizamos conjuntamente los momentos torsores. Yo ahora, en la siguiente imagen, voy a hacer un poco de explicación de esos tipos de esfuerzos que la semana pasada también estuvimos viendo un poco, para ver cuáles son los efectos que produce a nivel sísmico y cuáles son las responsabilidades que nosotros le damos a la estructura a través del cálculo de este análisis estático. Entonces, así en general, el análisis estático difiere de los métodos dinámicos en que suministra
valores de los cortantes de cada piso sin necesidad de recurrir a una evaluación detallada de las propiedades dinámicas de la estructura de la edificación. Y esto es importante, ¿de acuerdo? Porque, claro, seguramente algunos de vosotros, ¿de acuerdo? Al otro lado, no sabrá distinguir lo que es, por ejemplo, un comportamiento dinámico de lo que es un comportamiento estático. Y esa es un poco la razón por la que yo os estaba diciendo antes que, además de todo lo que tenemos en las diapositivas, he orientado también la charla a entender realmente cómo funcionan cada uno de los métodos. ¿De acuerdo? Bien, este método se puede explicar muy bien con este dibujito que tenemos en la imagen de abajo. ¿De acuerdo? En el dibujo que tenemos en la imagen inferior tenemos más o menos, vamos a hacer una hipótesis sobre el comportamiento que tiene la deformación que sufre, por ejemplo, una edificación frente a una acción sísmica. ¿Sí? Muy bien, este método de análisis reduce sus cálculos, ¿de acuerdo?, a entender que lo que hacemos es que en esa deformación se produce, traducimos esa deformación en unas fuerzas horizontales, que son justamente estas dos que tenemos aquí detalladas en la imagen. Entonces, se entiende que cuando el sismo viene de la parte inferior, provoca estas deformaciones y que genera esto de aquí, esta flecha que aparece a la izquierda, que son unas fuerzas de inercia que se oponen al movimiento en la base del edificio. Nuestra base, realmente, que también estuvimos comentando la semana pasada, que la cimentación es nuestro elemento estructural más importante, en nuestra base vamos a tener la responsabilidad de absorber lo que se llama la fuerza cortante basal, que es lo que tenemos en la imagen de la derecha. Pero digamos que esta deformación es hipotética, puesto que no la va a hacer el edificio realmente. Lo que sí se entiende es que nosotros vamos a trabajar en contrarrestar esas fuerzas horizontales que se producen. Se va a producir una fuerza horizontal en la base importante, que es lo que llamamos esa fuerza cortante basal, ¿sí? Y después, en cada uno de los pisos, como hemos leído en la diapositiva interior, se va a producir una pequeña fuerza horizontal, ¿de acuerdo?, que va a contrarrestar a esta basal. Y se supone que entre el equilibrio de todas estas es donde yo voy a conseguir que, si se mantiene ese equilibrio durante el sismo, mi edificio no sufra deformación. Si se superan estas fuerzas horizontales, obviamente entonces mi edificio va a sufrir deformación. ¿De acuerdo? Estas fuerzas horizontales es lo que está llamando aquí todo el rato en las diapositivas el tema de las fuerzas cortantes. Los esfuerzos cortantes realmente dependen de la longitud y del elemento lineal estructural. Pero bueno, por no entrar en detalles demasiado complejos, vamos a denominarlo igual que lo tenemos aquí, porque la norma también lo recoge así. De hecho, la fuerza cortante basal es una fuerza horizontal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que en el momento en el que se produce la vibración del sismo, comienzan a aparecer todas estas fuerzas, ¿sí?, que ya sabemos que van a provocar estos desplazamientos horizontales, que justamente es el último punto que tenemos en la sesión. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a tener que tener en cuenta cuáles son estos desplazamientos laterales, cuáles son ciertas características de mi edificación, que lo vamos a ver ahora también, etcétera. La cosa es que esta es la simplificación. Voy a tener un esfuerzo importante abajo en la base, en la cimentación, y unos pequeños esfuerzos en cada uno de los pisos que voy a tener que contrarrestar. Mientras estos se contrarresten, entonces digamos que estoy dentro del margen en los que mi edificación no va a sufrir deformación. Si se superan estos valores, entonces mi edificación va a sufrir unas mayores deformaciones que pueden afectar, como ya hemos hablado en otras ocasiones, a los estados límites de servicio y, en su defecto peor, a los estados límites últimos. Esto es, esta otra imagen que tenemos aquí es la simplificación de lo mismo que estamos comentando, ¿de acuerdo? Aparecen las fuerzas horizontales, esta F1 en cada piso, y después se producen una serie de deformaciones laterales que son las que también vamos a comparar con la norma. Entonces,
Como decimos aquí, matemáticamente, esta distribución de fuerzas laterales entre los distintos pisos puede abordarse de manera exacta mediante el uso de matrices de rigidez. Esto es un modelo matemático que se utiliza para calcular un montón de cosas. Y justo ese modelo matemático nos permite introducir esos valores en los ordenadores, que podamos tener un programa que nos permita calcularlo, ¿sí? Entonces, en comparativa, ¿de acuerdo? Esta manera de trabajar con el análisis estático simplifica ciertos cálculos que vamos a ver en diferencia con el análisis dinámico. ¿Por qué? Porque es el modelo más simple, es decir, que tiene menos variables y que es más fácil abordar para enseñar, por ejemplo, a nivel universitario y que tengamos unos cálculos aproximados que nos pueden ser útiles. Ya digo que siempre que se mantenga este equilibrio entre las fuerzas horizontales que va a sufrir la edificación durante el sismo, ¿sí?, y ese cortante basal que voy a tener con respecto a la cimentación. Si se superasen esos valores, entonces ya no estaríamos del lado del control, por decirlo de algún modo, y las deformaciones podrían ser peor. Entonces, si comparamos justamente este comportamiento, esta manera de trabajar de lo que es en sí el método estático y nos lo llevamos a la norma sismo resistente de Perú, la E030, he escogido aquí esta imagen. La norma, cuando encontremos hoy la norma, simplemente la voy a leer para luego después darle un pequeño matiz. El análisis estático de fuerzas estáticas equivalentes es un método que representa las solicitaciones sísmicas mediante un conjunto de fuerzas actuando en el centro de masas de cada nivel de la edificación. Estos son los esfuerzos horizontales pequeños que aparecen en cada uno de los pisos. Pueden analizarse mediante este procedimiento todas las estructuras regulares e irregulares ubicadas en la zona sísmica 1, que por cierto es la zona, digamos, con menos grado de peligrosidad. En las otras zonas sísmicas puede emplearse este procedimiento para estructuras clasificadas como regulares, según el artículo 19, que depende un poco de su materialidad y su material, digamos, su sistema constructivo, de no más de 30 metros de altura, y para estructuras de muros portantes de concreto armado y albañilería armada o confinada de no más de 15 metros de altura, aun cuando sean irregulares. Aquí es donde voy a hacer uno de los pequeños matices. En realidad, la norma es muy básica y voy a decir por qué. Pues porque, fijaos, que comienza hablando de las estructuras regulares de hasta 30 metros de altura y después me habla de las estructuras de concreto armado y albañilería confinada de hasta 15 metros de altura, en las cuales incluye las estructuras irregulares, ¿de acuerdo? Para no entrar en demasiados detalles, una estructura regular, así a nivel de cálculo, es aquella que nos permite poder evaluar su comportamiento mecánico a lo largo de su vida útil con una garantía durante toda su vida útil, ¿sí? Y una estructura irregular es aquella estructura que no nos da esa garantía. Entonces, si yo hago una premisa aquí básica y mido, por ejemplo, en Ica, que además tenemos una zona 4, como sabéis que estamos en la costa, y por ejemplo en Ica no puede haber edificaciones de más de 4 niveles de altura, entonces en Ica estaríamos en el punto de que pocas viviendas superan los 15 metros de altura. Pero, sin embargo, a pesar de estar en la zona 4 y de que ninguna de las viviendas superen esos 15 metros de altura, me permitiría la norma trabajar con ciertos valores, siendo que aún trabaje con una estructura irregular. Y eso no puede ser. Es decir, eso no tiene sentido. No tiene sentido que una norma sismo resistente me permita, aunque solo fuera un solo nivel de edificación, ¿de acuerdo?, que recoja, que tiene validez, ¿de acuerdo?, que esa estructura sea irregular. No es que yo me ponga aquí a cambiar cómo está redactada la norma, pero en este sentido la norma no está redactada como debiera porque no deberían incluirse esas estructuras irregulares en ningún tipo de las zonas anteriores. Bueno, eso como un pequeño matiz de lo que es la norma. Ahora vamos con lo importante de la norma, que realmente es lo que utilizamos, por ejemplo, a nivel universitario para realizar los cálculos y las comprobaciones de la respuesta sísmica que pueden tener las edificaciones. Es quizás la diapositiva que tenemos delante es quizás una de las más importantes que tenemos el día de hoy, porque como digo, las estructuras. Calculamos la fuerza contable en la base, que es el cortante basal, que justamente es esta que he dicho que aparece en la parte inferior y que, como digo, contrarresta a cada una de estas que tenemos.
¿Qué tenemos que tener en cuenta desde un punto de vista lógico? Bueno, desde un punto de vista lógico tenemos que tener en cuenta que obviamente el nivel, el piso que esté más cerca de la cimentación tiene una menor fuerza horizontal porque también tiene una menor deformación o tiene una menor deformación con respecto a la lateralidad, que es lo que mide también su norma, esa deformación lateral. Y que según subimos, aumentamos los niveles, ¿de acuerdo? Esa deformación del último nivel, los niveles superiores, ¿de acuerdo? Con respecto al suelo, van a sufrir una mayor deformación lateral y que, por tanto, van a tener un mayor valor en estas fuerzas horizontales, ¿sí? Y que justamente la intención de la norma es que todo este sumatorio de fuerzas horizontales que tenemos en cada uno de los niveles de piso nunca supere, en total, nunca superen el cortante basal, que es esta fuerza horizontal que tenemos a nivel de cimentación. Y justo estaba haciendo referencia que es normalmente el cálculo más importante que realizamos a nivel universitario en carácter sísmico, sin especificar demasiado las características del sistema constructivo, si es concreto armado o es albañilería, porque ahí utilizamos una serie de matices diferentes que también veremos en la última sesión, ¿de acuerdo? Pero es un cálculo recurrente bastante sencillo para entender y poder explicar. Entonces, y en este caso sí que nos vamos directamente a la norma para utilizarla, porque al fin y al cabo es la que es la que nos guía y es la que tenemos que cumplir. Esta fuerza cortante basal de la estructura responde a esta formulita que tenemos aquí, que es el cortante basal se representa con la V. Tenemos una serie de factores, como vemos aquí en la parte derecha. Tenemos un factor Z, un factor U, un factor C, un factor S, un factor R y el P, que no es un factor, que es directamente el peso de nuestra estructura, ¿de acuerdo? Entonces, es importante entender esta fórmula no solo para entenderlo en el método de análisis estático, sino también para entenderlo en el método de análisis dinámico, y luego veremos por qué. Mirad, el factor Z, como dice ahí, se interpreta como la aceleración máxima horizontal en suelo rígido y se contempla como una fracción de la aceleración de la gravedad. Y obtenemos ese valor en función de cada una de las zonas sísmicas. Este factor es cada uno de estos que tenemos en esta imagen aquí abajo. En la zona 4 este factor vale 0,45, en la zona 3 vale 0,35, en la zona 2 0,25 y en la zona 1 vale 0,10. ¿De acuerdo? El factor S es un factor que depende de la composición y del tipo de suelo que nos encontramos. La norma nos da una serie de características y cuál es la composición mayoritaria del tipo de suelo, que justamente hemos comentado en otras sesiones también, que es muy importante para conocer cuáles los módulos de balasto, por ejemplo, cuáles son las profundidades del estrato resistente, para saber qué tipo de cimentación vamos a tener y también para conocer la respuesta de dicha cimentación frente al sismo. Tenemos una tablita según el tipo de suelo que tenemos y nos da un valor. Y después tenemos el factor C, que es el factor de amplificación sísmica. Que este es un factor importante porque además es el que más acerca este método estático al método dinámico. Es un valor que depende de los periodos fundamentales de vibración. Este concepto quizás es el que hace la parte más compleja de este modelo estático, porque los periodos fundamentales de vibración son justamente un periodo, es el tiempo en el que se produce una misma vibración, ¿de acuerdo? Es el tiempo que dura una vibración en sí mismo. Entonces, justamente en los sismos estos periodos nos hablan, por ejemplo, de las intensidades y también nos hablan de la velocidad a la que se transmiten las ondas sísmicas, ¿de acuerdo? Los periodos y las frecuencias están directamente proporcionados con esas velocidades también en la que se transmite todas estas ondas sísmicas. Entonces, lo que quiero decir es que los periodos fundamentales de vibración, aunque nosotros adoptamos unos valores estándar en todas las normas del mundo, es decir, no solo en la peruana, sino en todas las normas del mundo, son valores que se van modificando. Es decir, que la propia ciencia demuestra que los periodos de vibración de los sismos de, por ejemplo, los años 1920 o 1930, no son los mismos periodos de vibración que los que tenemos ahora. Y depende de muchísimas cosas. Entre otras, depende en los últimos años que, por ejemplo, se ha tomado como consecuencia de ciertas cosas el cambio climático.
¿vale? Pero depende de otras muchas más cuestiones, de cada cuántas veces se produce un sismo, si se produce un sismo fuerte cada 5 años o si se producen 5 sismos uno cada año. De todo este tipo de cuestiones dependen esos periodos fundamentales de vibración. Hay una serie de valores en la norma que tenemos que tener en cuenta, calculamos unos periodos aproximados de la localización y del tipo de edificación que tenemos y los introducimos en la norma. Y después tenemos el factor U, que depende del tipo de edificación. Si mi edificación tiene 5 niveles y tengo una estructura de concreto armado, o si tiene 20 niveles y tengo una estructura metálica. No lo sé, en función de esas características, ¿de acuerdo? Nos vamos a la norma, recogemos esos datos y nos da de nuevo ese factor. Y después tenemos el factor R, que en realidad el factor R es un coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas. ¿Qué significa esto? Bueno, este es justamente el factor que hace más restrictivos los cálculos que tenemos, porque lo que hace es intentar reducir el valor de esas fuerzas sísmicas para mayorar nuestras respuestas, en este caso nuestro cortante basal, ¿de acuerdo? Este es como lo que llamaríamos un factor de seguridad que hemos visto también en algunas ocasiones en el CIPECAR. Bueno, pues este es el factor de seguridad que minoriza el valor de las fuerzas para que mayore el valor de los que nosotros estamos calculando, es decir, mejora nuestra garantía, ¿sí? Y luego la P, que es el valor del peso que tiene nuestra edificación. Obviamente, justamente lo estaba diciendo antes, nosotros no podemos realizar un cálculo de una fuerza cortante basal si no tenemos toda nuestra estructura al completo y si no tenemos todas las características de nuestro sistema constructivo y no constructivo. Por tanto, justamente como decía, esta norma sí que es una norma con un carácter correctivo en el caso de que después, cuando calculemos nuestro cortante basal y en función del tipo de suelo, como vamos a ver después, no cumplamos. Es decir, hemos de modificar o bien el sistema estructural o bien sus características técnicas. Bueno, entonces, en este caso hemos de tener en cuenta que repito entonces, que utilizamos este método para el diseño de edificios grandes de madera o edificios de mediana y baja altura de concreto armado y de acero y también compuestos entre acero y concreto. Entonces, realmente la actitud con respecto a este método está cambiando actualmente, como dice aquí, debido al considerable daño sísmico sufrido por edificios de concreto armado en recientes sísmicos. ¿Por qué? Pues porque este método no toma en cuenta la altura o la flexibilidad de la estructura y la excitación y la respuesta tienen el mismo valor. Entonces, no da ninguna garantía con respecto, por ejemplo, a lo que pueden ser respuestas como pueden ser el pandeo de la propia edificación o la flexibilidad de la propia estructura, y son valores que, sin embargo, sí tenemos en cuenta para calcular los esfuerzos de nuestras estructuras. Así que, en realidad, es un método que sí que se utiliza, pero es un método más orientativo. En ese sentido, no podríamos decir que es un método puramente exacto. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces con la segunda parte, que es el análisis dinámico modal espectral, que es uno de los métodos estándar. Después, como he dicho, recogeremos un poco cuáles son todas las explicaciones generales de la norma. Y entonces, en este método, como siempre, este es el método quizás más completo. ¿Por qué? Porque este comportamiento, digamos que el estudio dinámico pretende no solo estudiar un valor, de acuerdo, como hemos visto antes, ese desplazamiento lateral y esa fuerza horizontal, sino que tiene el objetivo de estudiar el comportamiento, como su palabra indica, el comportamiento dinámico de la estructura. Entonces, para saber esa respuesta estructural que tiene nuestra edificación, se toma como referencia un indicador. Es decir, un indicador es una variable, una magnitud que me sirve para comparar datos, ¿de acuerdo? Entonces, el estado de formación, como como hemos visto en el método estático, el estado de formación puede ser un indicador que me sirva. Pero además tenemos, por ejemplo, las solicitaciones o las tensiones, que son indicadores teóricos que, en función de nuestra estructura, nos pueden servir para poder comparar ciertos datos. ¿Qué hacemos en la práctica? Pues que en la práctica realmente podemos elegir distintos indicadores como respuesta. Pueden ser desplazamientos de puntos escogidos, pueden ser fuerzas de inercia equivalentes, pueden ser solicitaciones en los componentes estructurales, etc.
Bien, pues justamente lo que estábamos tomando como referencia del método de análisis modal espectral, que es el método dinámico, es que al final, independientemente del indicador que tomemos en cuenta, ¿de acuerdo? Si son nuestras solicitaciones, si son los momentos de inercia, si son las deformaciones, que las deformaciones pueden ser en varias direcciones del espacio, al final lo que vamos a ir a hacer en la norma es compararlo con un valor máximo. Justamente estaba diciendo que esta tabla recoge cuáles son un poco esos valores que nos da con respecto al referente del método estático la norma E 030 para saber si cumplimos o no cumplimos con respecto a los cálculos que hemos realizado anteriormente del cortante basal y que vienen en función del tipo de suelo con el que nos encontremos, ¿de acuerdo? Entonces, justamente en ese caso, sí, es para que tengamos en cuenta un poco cuáles son esas guías que nos da cada una de las normas. Al final, un poco la intención de poder comparar el método estático con el método dinámico lo viene especificado un poco por esta imagen que tenemos en esta diapositiva, ¿no? En este caso tenemos que tener en cuenta que el análisis estático solo evalúa cuáles son esos desplazamientos laterales en función de las fuerzas horizontales que se producen en ellos. Y el método dinámico no. ¿Por qué? Porque tiene como punto de partida los modos de vibración. Es más, hay algunos métodos dinámicos que solo evalúan un método o un modo de vibración, ¿sí? Y hay otros métodos que utilizan varios modos de vibración. Entonces son distintos comportamientos que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Para que entendamos que no solo se evalúa una deformación lineal, sino que se evalúan distintos indicadores, como he dicho antes, que pueden ser distintas magnitudes o variables, ¿de acuerdo? Al final depende un poco de cuál es, ¿cómo diríamos? De cuál es nuestro grado de garantía, cuán restrictivos queremos ser en cada uno de estos métodos de análisis, para al final asegurar más o menos nuestra estructura. Por eso, uno de los métodos, bueno, una de las simplificaciones que tiene el método es la de utilizar vibradores lineales de un grado de libertad. Mirad, el grado de libertad dentro de una estructura es, ¿cómo lo explicaría? Es lo que muchas veces yo he asociado entre distinguir lo que es un nudo rígido o un nudo articulado. Entonces, cuando hemos hablado en otras ocasiones, yo siempre he dicho que una excesiva rigidez en una estructura no nos permite, cuando se produce un sismo, digamos que esa energía que tiene el sismo se disipe y salga de nuestra estructura, ¿de acuerdo? Entonces, estos grados de libertad nos permiten, digamos, localizar, que es una cosa que yo también he comentado en algunas ocasiones, nos permite localizar en ciertos puntos unos nudos articulados, por ejemplo, que nos permitan disipar dicha energía. Entonces, estos vibradores lineales con un grado de libertad nos permiten tener un grado de libertad que es como tener un nudo articulado que permita que la estructura pueda disipar a partir de ese punto, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, es una manera de hacer este tipo de cálculos dinámicos, pero no hacer demasiado complejo o no hacer demasiado larga lo que es este cálculo en sí. Porque luego lo normal es que nosotros utilicemos vibradores elásticos de varios grados de libertad. ¿Qué significa? Que voy a introducir varios lugares donde voy a tener nudos articulados, como por ejemplo se hace este tipo de método cuando se utilizan en los edificios de gran altura los disipadores de energía, y además de eso voy a estudiar distintos modos de vibración. Es decir, no voy a estudiar solo un modo de vibración con una serie de características, unos periodos o unas frecuencias de vibración, sino que voy a estudiar distintos grados de vibración para tener datos diferentes que yo pueda compararlos entre ellos. Y entonces se supone que con toda esa información, ¿de acuerdo?, yo voy a poder conseguir algo como más estricto, una información un poco más estricta, no solo dependiente de un solo, digamos, de una sola magnitud, como son en el caso del estático, esas fuerzas horizontales o lo que es esa deformación lateral, ¿sí? Al final, todos estos datos, todo junto, es lo que introducimos en los valores que introducimos dentro de los programas que realizan estos cálculos dinámicos,
Y es verdad que este tipo de cálculos dinámicos tienen una mejor respuesta porque no solo se evalúa desde una magnitud o desde un punto de vista y nos permite poder reconocer o más que nada conocer mejor cuál es la respuesta que va a tener nuestra edificación al completo. ¿Por qué? Pues porque en el análisis estático estamos haciendo solo referencia a esos esfuerzos horizontales y la verdad es que esos esfuerzos horizontales solo se tienen en cuenta con respecto a las losas, es decir, a los forjados de cada uno de los niveles. Y no solo ellos son los elementos, la verdad, que van a encargarse de equilibrar o sostener nuestros esfuerzos durante el sismo. Entonces, se supone que el análisis dinámico modal espectral lo que hace es recoger distintas dinámicas, solicitaciones, momentos torsores, etcétera, con respecto a distintos puntos y a partir de ahí vamos a tener en cuenta, digamos, vamos a tener una solución un poco más completa. Aún así, por ejemplo, este método todavía es criticado en ciertos aspectos. ¿Por qué? Pues porque no tiene en cuenta, por ejemplo, cuál es la magnitud del propio sismo, cuál es la distancia y las condiciones del medio de propagación o cuáles son las propias condiciones del suelo. Son características o especificaciones más bien de carácter puramente sísmico, pero es verdad que en ciertos casos, como ya estuve comentando la semana pasada, justamente las principales normativas sísmicas, todas ellas aparecen como de la investigación previa de otros sismos. Entonces, una de las intenciones es que ya todo ese estudio previo de ciertos sismos con respecto a distintos tipos de suelo, digamos, ya quede recopilado también para que se pueda comenzar a introducir estos valores de las características, no solo de la respuesta de nuestra edificación, sino del propio suelo y del comportamiento del suelo frente al sismo para que podamos introducir una mayor cantidad de variables en este tipo de métodos que lo puede permitir y entonces la respuesta al sismo sea más restrictiva. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué nos dice la norma sismo resistente 030 con respecto al análisis modal? Nos dice que cualquier estructura puede ser diseñada usando los resultados del análisis dinámico por combinación modal espectral según lo especificado en este numeral. ¿Qué se tiene en cuenta? Los modos de vibración. Los modos de vibración pueden determinarse por un procedimiento de análisis que considera apropiadamente las características de rigidez y distribución de masa. En cada dirección se consideran aquellos modos de vibración cuya suma de masas efectivas sea por lo menos del 90% de la masa total, pero se toma en cuenta por lo menos los 3 primeros modos predominantes en la dirección del análisis. Esto de la dirección del análisis y del concepto de masas, la norma lo especifica porque técnicamente la norma de Perú considera que frente al movimiento sísmico se transmiten fuerzas en dos direcciones perpendiculares. Vamos a poner una dirección básica que sería la del eje X, por ejemplo, y la otra la dirección del eje Y. Y lo que hace es simplificar cualquier otra dirección que tengamos y hace una descomposición vectorial para convertirlo en estas. ¿Qué pasa? Que hay veces, según las zonas, como hemos visto ya, según la clasificación por zonas que tenemos, que simplifica estos elementos y solo tiene en cuenta una dirección de vibración. Técnicamente, al utilizar solo una dirección en la transmisión de la vibración, hace más restrictivo el cálculo. Y la verdad es que el cálculo puede ser más restrictivo, pero la realidad no es tan restrictiva. ¿Por qué? Y eso también depende de las características de la cimentación que tengamos. Pues porque es muy difícil, la verdad, constatar que cuando se transmiten esas ondas sísmicas producidas por el movimiento del sismo, lo hacen solo en una sola dirección, ¿de acuerdo? Nunca es así. Es decir, podemos considerar eso desde un punto de vista totalmente teórico, pero no puramente práctico. Desde el punto de vista práctico, la mejor consideración siempre es tener en cuenta que lo hacemos con respecto a dos direcciones del espacio. Es más, la intención sería considerar que se hace con respecto a 3 direcciones del espacio, pero digamos que en este caso la normativa no lo recoge. Independientemente de eso, ¿qué es lo que calcula la norma sismo resistente en el caso del análisis dinámico? Calcula una aceleración espectral. El espectro, de acuerdo, que es un término bastante utilizado en el análisis dinámico, es, digamos, el lugar donde recogemos todos los datos de cada una de las variables que estamos investigando en cada modo de vibración, el periodo de vibración, ciertas características constructivas, cuáles, por ejemplo, los momentos torsores en los puntos de unión, cuántos nudos rígidos o nudos articulados tenemos, etcétera. Son distintas consideraciones que cogemos. Y al final, si os dais cuenta, esta formulita que tenemos abajo de la aceleración espectral
es bastante similar, salvo la única diferencia es que en vez de multiplicar por el peso de nuestra edificación, lo que hacemos es multiplicar por la aceleración de la gravedad. Entonces, a nivel comparativo de lo que es la norma, ¿es muy diferente? Bueno, pues se supone que a nivel de norma y de cálculo no es muy diferente, pero se supone que la manera de abordar un método de análisis, tanto sea el estático como sea el dinámico, se supone que lo hace muy diferente. Por eso justamente yo estoy diciendo, y por eso he anotado cuál es el comportamiento que nos dicen cada uno, la norma sismorresistente 030, por eso he dicho que la norma nos guía en este caso y nos puede enseñar ciertos valores que a lo mejor nosotros no hemos tenido en cuenta, pero nunca nos va a decir exactamente cuál es la manera en la que nosotros debemos de proceder como técnicos, ¿de acuerdo? Entonces, esto sí que es un punto que quiero remarcar. En el otro caso, nosotros estábamos calculando en el análisis estático una fuerza horizontal y en este caso estamos calculando una aceleración vertical. Entonces, eso ya son dos consideraciones diferentes. Se supone que en el primer caso hemos hecho una simplificación para convertir todas las deformaciones en fuerzas horizontales y ahora lo que estamos haciendo es como una especie de simplificación para convertir todas nuestras premisas o todas nuestras investigaciones con respecto a los esfuerzos y los modos de vibración en cargas verticales que estén asociadas con la gravedad. Bien, y entonces ahora hemos hecho esta primera parte. Danilo, tenemos nuestro break de 5 minutos. Sí, arquitecta. Bueno, vamos a tener un pequeño espacio de break. Como pueden ver en pantalla, este curso de construcción y diseño de estructuras sismorresistentes cuenta de 5 clases. Hoy estamos en la tercera, 11 de mayo, ¿no? En la clase Métodos de Análisis Sísmicos. Asimismo, hacerles la invitación para el 18 de mayo con diseño de estructuras sismorresistentes y el 25 de mayo con diseño de edificación, que vendría a ser la última clase de este curso de construcción y diseño de estructuras sismorresistentes. Bueno, nos preguntaban si este curso de construcción y diseño de estructuras sismorresistentes tenía un tipo de certificación. La respuesta es que sí. Este curso tiene una certificación opcional con un costo de 75 soles y un certificado por 20 horas académicas. A las personas que estén interesadas en esta certificación se le activan automáticamente 3 beneficios. El primero es el ingreso a la aula virtual con clases grabadas y material complementario. En nuestra plataforma van a poder encontrar más cursos, ¿no? Y todo el material va a estar ahí con derecho de descarga, ¿no? Otro beneficio es que se le asigna un correo institucional Office 365 por todo un año. Este correo institucional actualmente es muy utilizado, ¿no? Porque nos brinda herramientas, en este caso, como Word, como Excel y PowerPoint. Y el último beneficio que vendrían a ser descuentos especiales para futuros cursos, ¿no? Todos estos beneficios se activan automáticamente cuando, en este caso, el participante desea obtener la certificación. En el siguiente slide, arquitecta, van a ver nuestra información con respecto a nuestros números de cuenta. Tenemos en BCP, YAPE, Caja Arequipa y BBVA. Para las personas que estén interesadas, una vez que se realice el pago, el comprobante se envía al correo informes@dicitur.edu.p o en este caso a la persona que los atendió por WhatsApp, ¿no? Confirmando sus datos para que se le pueda otorgar su certificado. Ahora sí, estamos justo con los 5 minutos ya se han cumplido. Ahora sí le brindo el pase, arquitecta, para que pueda continuar. Bien, muchas gracias. Bien, vamos entonces con nuestro tercer método de análisis, que es el análisis dinámico tiempo-historia, que tiene este nombre así específico. Vamos a leer un poco esas premisas. Este método, como dice aquí, adopta para tipos de estructuras normalizadas donde sus elementos se estructuran y dimensionan en base a experiencias pasadas de construcciones que han resistido satisfactoriamente fuerzas debido a sismos. Ordinariamente, estas edificaciones, algunas construidas en madera, ahora voy a matizar el porqué de estas, y al final consiste en evaluar cuáles son los elementos sísmicos que más han resistido, qué características constructivas tienen dichos elementos,
y después también evaluar cuáles son los que más cuáles han sufrido un mayor daño, y en este caso seguramente va a ser cómo evaluar esas paredes o esos refuerzos diagonales que estuvimos comentando también la semana anterior, como las cruces de San Andrés, y que nos sirven para, al final, todas estas simplificaciones para generar, como ya he comentado en algunas sesiones anteriores, estos nudos articulados que nos permitan tener esos puntos a partir de los cuales se puede disipar la propia energía. Vamos a ver, este método, voy a proceder literalmente a leer lo que nos dice en este caso la norma sismorresistente, la E030 aquí de Perú. Dice, el análisis dinámico tiempo-historia puede emplearse como un procedimiento complementario a los especificados en los artículos 28 y 29 anterior. El 28 era nuestro análisis estático y el 29, el artículo 29, era nuestro análisis dinámico modal espectral. Entonces, en este tipo de análisis se utiliza un modelo matemático de la estructura que considere directamente el comportamiento histerético de los elementos, determinándose la respuesta frente a un conjunto de aceleraciones del terreno mediante integración directa de las ecuaciones de equilibrio. Vamos a ver, si recordáis al principio cuando estábamos comentando el método estático, estábamos hablando de una especie de análisis matricial, ¿de acuerdo? Al final, todos estos métodos de análisis se convierten en algo matemático, porque sin ese algo matemático no podríamos compararlos entre ellos, y sin ese elemento matemático no seríamos capaces de convertirlos en un programa de ordenador, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa con este método dinámico? Digamos que este método dinámico recoge distintos valores que a lo largo de la historia nos han dado ciertas características edificatorias, pero no es un método evaluable independiente por sí solo. ¿De acuerdo? Como se indica en la propia norma, es un método que solo nos permite complementar si hemos realizado un método estático o si hemos realizado un método dinámico. ¿Qué pasa? Bueno, pues básicamente lo que sucede es que lo que hace es recopilar en ciertos casos ciertos valores que se han observado en edificaciones anteriores. La verdad es que partiendo de la base de la normativa sísmica, que nos hemos dado cuenta también que a lo largo de la historia se basa en recoger cuáles son esas variaciones que se producían. Estuvimos viendo la semana anterior cómo en el último siglo se habían recogido datos de un montón de terremotos y de sismos a nivel mundial, y que toda esa recabación de información había permitido que la norma fuese un poco más estricta hoy en día. Pues al fin y al cabo este método dinámico tiempo-historia hace exactamente lo mismo, pero no solo con los datos del sismo, de los tipos de suelo, sino con el comportamiento de las estructuras. ¿Significa esto? Bueno, pues lo único que significa es que es un método un poco menos técnico, un poco menos específico, evaluable para una construcción que estamos realizando en un momento determinado, en unas condiciones de suelo determinadas y con unas estructuras determinadas, pero sí es un método comparativo que nos sirve para evaluar, por ejemplo, daños. Yo ya he comentado también que es muy importante no solo que seamos precavidos y que tengamos esa capacidad de diseño estructural, sino que en el caso del sismo es muy importante que sepamos reconocer cuáles son los tipos de daños, cuáles son las fallas que se han producido después de un sismo, porque ese conocimiento nos va a permitir saber si la estructura está más dañada, menos dañada, o cuál es el origen de esa grieta, por ejemplo, o si una grieta está afectando a un elemento estructural portante o si no está afectando a un elemento estructural. Entonces, este análisis dinámico tiempo-historia nos ayuda a reconocer esas posibles fallas, no solo en los elementos estructurales, sino en los no estructurales. Yo ya he comentado en otras sesiones también que justamente cuando se produce un sismo, y lo estamos viendo justo con todas las características que estamos viendo hoy, nosotros solo tenemos en cuenta cuál es el comportamiento, en este caso con fuerzas horizontales o desplazamientos verticales en el caso del movimiento estático, o con otro tipo de formaciones también en el dinámico, de nuestras estructuras, es decir, de nuestros elementos portantes. Pero los primeros que van a sufrir un daño en el momento en el que se produzca el sismo, justamente no van a ser los elementos estructurales, sino que van a ser los elementos no estructurales. Y esto es una de esas cosas que debemos de saber siempre a priori para saber cuáles son en cada una de las edificaciones esos elementos no estructurales, qué tipo de deformaciones han producido y si las deformaciones que produzcan
Estos elementos no estructurales, como pueden ser tabiques, básicamente, que es el que más se investiga, por ejemplo, o ciertos elementos de algunas losas, no están produciendo un daño colateral sobre otras partes de las estructuras. Con todo esto que acabo de decir, a lo que me refiero es que es un poco, con esto termino, es un poco más complejo de distinguir esas simplificaciones que hemos hecho antes en el análisis estático y en el dinámico. El análisis estático es una simplificación por un lado y el análisis dinámico es otra simplificación, pero todo en conjunto es bastante más complejo. Entonces, aunque este análisis dinámico tiempo-historia no sea absolutamente específico con respecto a modificación, siempre es importante tenerlo en cuenta porque nos cuenta un poco la historia, nunca mejor dicho, del comportamiento de ciertos tipos de estructuras. Y desde luego siempre nos puede ayudar a tomar una decisión en un momento dado cuando hayamos realizado o bien un método de análisis estático o un método de análisis dinámico. Y luego, por último, tenemos en nuestro último punto de la sesión de hoy el control de los desplazamientos laterales según la norma E030. Bueno, al final este control de desplazamientos nos va a llevar a medir, ¿de acuerdo?, cuáles son esas deformaciones laterales, ojo, tenidas en cuenta solo en la dirección horizontal, que esa es la parte que estábamos diciendo antes a lo que se refiere la simplificación de la norma, pero voy a leer la norma para que tengamos en cuenta que además de eso hay otros factores que también intervienen. Por ejemplo, el artículo 31 del capítulo 5 nos dice que para estructuras regulares los desplazamientos laterales se calculan multiplicando por 0,75R, que R era ese factor de reducción que habíamos visto antes, los resultados obtenidos del análisis lineal y estático con las solicitaciones sísmicas reducidas. Y que para estructuras irregulares los desplazamientos laterales se calculan multiplicando 0,85 por R los resultados obtenidos del análisis lineal. Y que para el cálculo de los desplazamientos laterales no se consideran los valores mínimos de C y R indicados. Esto lo dice porque nosotros, cuando hemos aplicado el cálculo del cortante basal anteriormente, la norma nos especifica un mínimo entre la fracción del coeficiente, el factor C y el factor R. ¿De acuerdo? Hay un mínimo que debe de cumplirse para que podamos utilizar esa norma. Si no lo cumplimos, no se puede hacer. Entonces, en este caso, para esos desplazamientos laterales, digamos que no se consideran esos valores mínimos. Entonces, al final, la norma lo que viene es a trabajar con unos desplazamientos laterales relativos que son admisibles, que son los que nos da esta tabla que tenemos aquí, que son los desplazamientos relativos entre pisos, entre cada uno de los niveles, y nunca deben exceder estos valores, que siempre están en proporción a esa distancia horizontal y a la altura que hay entre cada uno de los niveles. Aquí sí que en este caso sí se anota cuál es cada uno de esos tipos de estructuras, cuando el material predominante es concreto, acero, albañilería o madera. Y aquí es donde ahora voy a especificar un poco algunos de los comportamientos de la madera o la albañilería. Mirad, en este caso, y los habéis dado cuenta antes cuando estábamos leyendo un poco algunas soluciones o algunas conclusiones de los métodos estáticos o dinámicos, os habéis dado cuenta de que hablábamos de estructuras de madera. Y la verdad es que no es un recurso que utilicemos, no utilizamos demasiadas estructuras de madera. Hoy en día la madera que más se utiliza para estructuras es lo que se llama la madera laminada, que es una madera con ciertas características mecánicas muy superiores a las estructuras antiguas de madera. ¿Qué pasa? Pues que realmente se siguen incluyendo todavía en las propias normas porque la madera es un material elástico, es decir, la madera se comporta con elasticidad cuando se producen los movimientos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ni el concreto armado, ni el acero y mucho menos la albañilería tienen ese comportamiento elástico. Y justamente ese comportamiento elástico es lo que le otorga a la madera el hecho de que todavía siga apareciendo en estas normativas, porque sigue teniendo valores muy inferiores frente a estos comportamientos rígidos de estos materiales y responde muchísimo mejor a estos movimientos sísmicos. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que una estructura de madera, o voy a poner un supuesto de ciertas estructuras que nosotros también podemos utilizar para ciertos elementos ligeros hoy en día aquí en Perú, como el bambú, tienen comportamientos elásticos. ¿Qué significa? Pues que cuando se produce ese sismo,
se van a mover. Es decir, se va a producir una deformación durante un periodo de tiempo y después de esa deformación de ese periodo de tiempo, estas estructuras van a volver a su estado original. Eso es lo que puramente significa elasticidad desde el punto de vista estructural. ¿Qué pasa? Que el acero, el concreto, por ejemplo, el acero más bien en este caso siempre es un material plástico que lo que hace es trabajar con deformaciones en su estado, superando su estado de elasticidad. Es decir, una estructura metálica nunca va a ser elástica, sino que va a trabajar con un estado de plasticidad que va a producirle deformaciones, es decir, el sismo le puede provocar una deformación que no le lleve al colapso, pero esa deformación que le va a producir se va a mantener para siempre en ese elemento y no va a volver a su estado original. Y lo que sucede con la albañilería y el concreto, sin que sea armado, porque el concreto armado siempre tiene la respuesta dual de lo que es el propio metal con la parte artificial de esa piedra artificial, que es la parte cementicia, y es el hecho de que los pétreos no se deforman, es decir, los pétreos absorben directamente esa energía. Yo el otro día ponía el ejemplo y lo sigo poniendo. Imaginemos un edificio antiguo construido con unos sillares muy grandes de piedra o estas estructuras que tenemos en el Cuzco con estas piedras que utilizaban los incas y demás. Son elementos muy pesados que además de ser muy pesados lo que hacen es que no se deforman, ¿de acuerdo? Absorben siempre que hay una serie de esfuerzos en el caso de una estructura o en el caso de un sismo, absorben esos esfuerzos interiores y entonces simplemente no se deforman, no pasa nada. ¿Qué sucede con un pétreo cuando ya llega al límite de su capacidad de absorber, digamos, esos esfuerzos? Pues cuando ya no puede superarlo, lo que sucede es que en vez de ser tenaz se vuelve frágil y se rompe, ¿de acuerdo? Y entonces esas son, todo este conocimiento de ciertas propiedades físicas, químicas y mecánicas de los materiales también nos dan a entender, nos ayudan a entender un poco cuáles son las respuestas que se dan en el caso de los sismos. ¿De acuerdo? Este simplemente es un pequeño comentario con respecto a lo que pueden ser desplazamientos laterales. ¿Por qué digo esto? Pues porque un muro de albañilería es muy difícil que soporte un desplazamiento lateral sin que se agriete, porque no tiene la capacidad mecánica suficiente. Lo veremos, como digo, en la última sesión. En el caso de que yo utilice una albañilería confinada, va a ser el elemento confinado, que en este caso va a ser la estructura metálica que yo utilizo entre las juntas horizontales, quien va a absorber estas deformaciones, pero lo que es la pieza de albañilería en sí misma, no. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que realmente nosotros utilizamos esa armadura, utilizamos el cemento y utilizamos las piezas y se supone que hacemos un elemento íntegro. Sí, pero la verdad es que siempre no funciona como un elemento íntegro y depende de esa armadura, primero de cómo esté ejecutada, en segundo lugar cuál sea su grosor y en tercer lugar si es horizontal y vertical o si es puramente horizontal. ¿De acuerdo? Lo más probable es que cuando se produzca un fallo, quien sufra esa rotura o esa grieta sea mi pieza de albañilería. Entonces, estas consideraciones técnicas yo ya tengo que conocerlas antes de tomar esa decisión constructiva. Y no pasa nada, es decir, con esto quiero decir que realmente si yo tengo un muro de albañilería confinada que se ha agrietado parcialmente, ojo, parcialmente durante un sismo, no significa que me esté dando un fallo de colapso de la estructura, ¿de acuerdo? Pero, como veremos también, hay ciertas grietas que sí son permisibles y que no son peligrosas y hay cierta cantidad de grietas que sí que ya son peligrosas, ¿de acuerdo? Para eso, ¿qué hacemos? Pues algunas de las cosas que estábamos viendo, que hemos visto antes también, que es aumentar, digamos, esas estructuras diagonales en ciertos puntos, permitir no más un aumento de la rigidez de nuestra estructura, sino más bien como una serie de elementos que amortiguan quizás esa estructura si es aporticada en una dirección o si es aporticada en dos direcciones. Ya he dicho que en otras ocasiones es súper importante tener en cuenta cuál es el comportamiento que tienen los pórticos. ¿De acuerdo? Bien, además, la propia norma en este caso, además de tener en cuenta cuáles son esas deformaciones laterales,
hemos de tener en cuenta que nos indica también las separaciones entre los edificios, que al final, después de hablarnos entre unos términos y otros, partimos de una base de que tienen que estar como mínimo separados 30 centímetros. La verdad es que esta connotación de la separación de los edificios está del lado de la seguridad, pero está del lado de la seguridad individual. ¿Por qué? Pues porque en este caso, como ya comenté, y la propia norma también nos lo indica, y hemos visto, veremos también ciertos fallos puntuales de estructuras colindantes, es que yo puedo tener mi propia construcción, ¿sí? Y yo me aseguro de que mi construcción está bien diseñada y está bien realizada. Pero claro, no puedo garantizar que la estructura colindante que tengo a un lado o al otro lado vaya a estar bien diseñada o esté trabajando correctamente. La verdad es que en Perú, como este concepto que estoy hablando, esta garantía no existe, es decir, no tenemos un porcentaje demasiado elevado de garantizar que aunque yo haya diseñado bien mi estructura, mi vecino también la ha diseñado bien. Esta es la razón por la que existe este límite de la separación entre los edificios, ¿de acuerdo? Porque de este modo, digamos que nos independizamos con respecto al movimiento sísmico por si acaso el resto de estructuras colindantes no fuesen a trabajar como debieran, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que en este caso, y ahí voy a hacer un poco la comparativa con la norma europea, nosotros en Europa no tenemos este régimen de separación de edificaciones. De hecho, las edificaciones tienen que tocarse, ¿de acuerdo? Tienen que estar prácticamente unas en contacto con la otra, máximo un elemento de vibración que amortigüe entre una edificación y otra. Y tiene un sentido muy lógico en realidad. Allí la normativa en España y en Europa es mucho más estricta. Entonces, allí digamos que todas las viviendas tienen la misma obligatoriedad de tener un diseño estructural correcto, porque si no, no se pueden edificar. Entonces, esta parte de que que podríamos estar aquí en Perú, de que mi edificación esté bien hecha, pero la de mi vecino no, en Europa no se puede dar, es imposible, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Ventajas y desventajas. Imaginaos una manzana entera o una urbanización donde tenemos distintos lotes dentro de una misma manzana. Cuando se produce un sismo, ¿de acuerdo? Imaginaos que yo tengo 50 viviendas en esa manzana. Cuando se produce esa vibración sísmica, en este caso, con esta separación de edificios, cada una de esas 50 viviendas vibra de manera independiente. Y justamente por lo que hemos visto antes en el estudio de método dinámico, esa vibración puede no tener la misma respuesta en todas las edificaciones, porque depende del tipo de estructura, niveles, sistemas constructivos, etc. Entonces, ¿qué significa eso? Que puede ser que de esas 50 viviendas, 35 tengan un comportamiento aceptable y 15 tengan un mal comportamiento. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Bueno, pues que en este caso las 30 viviendas se quedarían medio bien y las 15 se verían más perjudicadas. ¿De quién es la responsabilidad? Pues obviamente al final del técnico profesional que ha diseñado la estructura y que ha tenido en cuenta todo este tipo de cosas, por ejemplo, que hemos analizado hoy, ¿de acuerdo? En este caso queda muy mal siempre esa consideración de la autoconstrucción sin tener un técnico que garantice ciertos cuadros de responsabilidad frente al sismo, pero la verdad es que así sucede en Perú y esa es la realidad que vivimos. ¿Qué pasa? En esos distintos tipos de vibración, lo que puede pasar es lo siguiente, que en una vibración de un edificio colindante se produzca un fallo estructural en mi vecino o un fallo parcial en una parte de la estructura y que se venga abajo cierta parte de esa estructura y que me afecte a mi propia edificación. Y esos modos de vibración que son diferentes, además pueden transmitir vibraciones diferentes a los edificios. De ahí justo que se mantenga esos 30 centímetros de vibración. Eso es justamente para evitar que esos modos de vibración diferentes se puedan transmitir de unas edificaciones a otras. Y como la calidad de las estructuras no es la misma, evitando esa transmisión de la vibración, evito que se puedan producir daños que pueden ser colaterales. Pero aún así me puede pasar esto que estoy diciendo, que la mala ejecución de mi vecino me puede afectar. Esta es la situación que tenemos aquí. ¿Cómo se trabaja desde Europa? Pues se trabaja justo un poco desde el punto de vista contrario, pero ya digo que es que la norma en general, tampoco tenemos una norma sísmica en este sentido, pero la norma constructiva y estructural es mucho más estricta. ¿Allí qué pasa con una manzana de 50 viviendas? Bueno, pues que frente al sismo
cuando se produce una vibración, no hay 50 viviendas que se mueven de manera independiente, sino que se trabaja todo en conjunto y entonces las 50 viviendas se deforman como si fueran una sola. Es decir, la manzana al completo trabaja al unísono. ¿Es bueno o es malo? Bueno, pues si el sismo es muy fuerte y es malo, al final va a ser malo para las 50 edificaciones. Pero sí que es cierto que en casos puntuales de pequeñas deformaciones a nivel de cimentación y a nivel de transmisión de vibraciones se producen equilibrios. Es decir, unas deformaciones de unas viviendas se equilibran con las deformaciones de otras viviendas. Y entonces eso mantiene que aunque se produzcan pequeñas deformaciones, no se producen deformaciones demasiado grandes en otras viviendas que pueden estar dentro de esas 50. ¿Qué solución es mejor? Bueno, pues la solución en este caso no solo depende, como estoy intentando explicar ahora, de una sola norma, sino de la manera en la que nosotros construyamos, ¿de acuerdo? Y de la responsabilidad que tengamos de nuestro propio diseño estructural. Y entonces, en función de eso, vamos a tener un comportamiento como más unitario, ¿vale? Del conjunto, o vamos a seguir teniendo comportamientos individuales. Por ahora la norma es así y esta norma lo que hace justamente es evitar que esas vibraciones entre edificaciones colindantes se puedan transmitir y pueda ser más perjudicial. ¿De acuerdo? Después tenemos otros dos valores, que es el valor de la redundancia y de la verificación de la última resistencia o tensión última, que la redundancia se da cuando sobre un elemento de la estructura muro-pórtico actúa una fuerza del 30% o más del total de la fuerza cortante horizontal o en cualquier entrepiso. Dicho elemento se diseña para el 125 de su fuerza. Claro, este caso de la redundancia se da cuando nosotros, por ejemplo, estamos calculando el cortante basal que hemos visto en nuestro método estático. Entonces, si además me doy cuenta de que esa fuerza horizontal es de más del 30%, entonces es como que tenemos que sobrecalcularla, ¿vale? Para que tenga una mejor respuesta. Y la verificación de la resistencia última, en este caso, es cuando realizamos análisis específicos de resistencias últimas. Claro, aquí pone justo, ya lo pone, esta disposición no constituye una exigencia de la presente norma y es verdad que la norma sismo resistente en Perú no habla de los estados límite últimos, ¿de acuerdo? Sí hace nombramiento en los cálculos que se realizan a los estados límite de servicio, que yo ya he explicado en alguna ocasión, que son esas pequeñas grietas que se pueden dar por un fallo estructural localizado en un punto determinado, para que tengamos así una simplificación rápida, y después que los estados límite últimos ya son los estados más graves de una estructura, de una edificación, que pueden llevar al colapso de la estructura y que es más difícil corregir. Entonces, en ese sentido, sí está mejor en este caso la norma que no haga una apelación a esos estados límites últimos, primero porque si no es más complejo darle solución a esos estados límites últimos y porque se entiende que cuando tenemos un estado límite último hay que hacer un análisis completo de la edificación para ver si tenemos que derribar ciertos elementos y tenemos que fortalecer algunas partes de la estructura, etcétera, etcétera. Sin embargo, los estados límites del servicio ya hablan solo de un fallo, que puede ser estructural, pero solo es un fallo puntual o un fallo parcial que es más fácilmente corregible que no al comportamiento de toda la estructura en general. Y eso sería un poco todo con respecto a los métodos de análisis sísmicos. Ahora establecemos nuestro espacio de dudas o consultas. Sí, arquitecta. Ahora abrimos este espacio de dudas o consultas. Pueden hacer llegar sus preguntas por el chat o si no, levantando la mano en sala. Tenemos una pregunta ya de Martín Severo. Nos consulta. ¿El método estático y dinámico solo verifican los desplazamientos horizontales? Y otra consulta, ¿a qué sirve el espectro de diseño? ¿Para qué, me imagino? Vale. En el caso del método estático, sí, se basa solo en los desplazamientos horizontales porque utiliza solo como magnitudes esas fuerzas horizontales. Y justamente es el modelo dinámico el que trabaja con el espectro
porque lo que hace el espectro, como he dicho antes, es coger no solo una magnitud, es decir, no solo esa deformación horizontal en este caso, sino introducir, por ejemplo, lo que son los momentos torsores, por ejemplo, en la unión viga y pilar, y entonces trabaja con una mayor cantidad de magnitudes que evalúan. Para que nos entendamos, no solo estamos trabajando en una dirección en el espacio, sino que por lo menos estamos trabajando en 2 direcciones en el espacio. Incluso, como he dicho ya, lo aconsejable es que hasta trabajemos en 3 dimensiones, porque estos métodos permiten trabajar hasta con espectros tridimensionales. Entonces, la intención es que en el modelo dinámico, como he dicho antes, tú trabajas con una serie de indicadores y una serie de grados de libertad, y ahí tienes tú que tomar la decisión de cuáles son las magnitudes que quieres introducir como datos en ese espectro para evaluar ese método de análisis dinámico. Pero desde luego ya no es lineal, ¿de acuerdo? Sino que ya es superficial o tridimensional. Normalmente se trabaja con igual desplazamientos laterales o desplazamientos verticales, pero ya estamos en 2 direcciones diferentes, y sobre todo con momentos torsores en las uniones de las vigas o columnas, además de otras solicitaciones que se puedan dar. Genial, gracias, arquitecta. ¿Alguna otra consulta, quizá por el chat, o si no por la sala, levantando la mano? Una consulta. Sí, habló del método del tiempo-historia, que se basa, ¿no?, a información de otras estructuras que han sufrido daños. ¿Cómo se recopila esa información, ¿no?, de las estructuras? Digamos que yo estoy haciendo un proyecto y no sé a cuánto de radio o en la zona, cómo se verifica que esas estructuras han soportado el sismo, ¿no?, los elementos estructurales. Solamente, esa es la consulta, ingeniera. Vale, mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta en ese tipo de métodos, como ya he comentado también en alguna ocasión, es que nuestra edificación, para empezar, esté sobre un terreno con características similares al que yo voy a comparar que haya recopilado alguien datos anteriormente, es decir, que si estoy, por ejemplo, sobre un suelo granular o con gravas o arenas y demás, o si estoy sobre un suelo que es cohesivo con limos y arcillas. Esa es la primera premisa a tener en cuenta. Y en segundo lugar es el tema estructural, que nuestra estructura sea similar a la estructura que está utilizando. Y aquí es donde hago matices, porque el otro día lo estuve haciendo. Es decir, primero, si mi estructura es metálica, si mi estructura es de concreto armado, si mi estructura es de albañilería confinada. Y en ese caso, muy importante, porque toda la recopilación de datos hasta ahora, es verdad que la tecnología de los materiales tampoco es exactamente igual, es importante tener en cuenta el número de niveles que tenemos, es decir, comparar un número de niveles similar. Y ahí es donde vamos a poder comparar, es donde vamos a poder empezar a comparar algunos de los datos. ¿Por qué es importante que estas 2 cuestiones sean iguales? Para empezar, porque, como dije el otro día, el comportamiento del suelo al final tiene repercusión sobre nuestra cimentación, y nuestra cimentación es la última parte de nuestra estructura que está en contacto con el terreno. Entonces, yo necesito que ese suelo sea acorde al que tengo recopilado, porque además mi estructura también va a tener un comportamiento similar. Ojo, que en la estructura no solo es importante saber cuál es la materialidad de los elementos estructurales, sino qué tipo de sistema estructural estoy utilizando. Si estoy utilizando un sistema unidireccional, un sistema bidireccional, cuáles son las luces de esos pórticos con los que estoy trabajando, etcétera. Porque justamente, por ejemplo, en albañilería confinada y en concreto armado, se ha descubierto que, por ejemplo, en México ha habido edificios que han soportado mejor el sismo y de repente en Chile esos edificios no han soportado con esas mismas características. Entonces ahí es donde entra un poco el método historia-tiempo de decir, vale, ¿por qué entonces en México sí me aguanta y en Chile no soporta esas condiciones sísmicas? Y entonces es donde hay que ahondar en estas características específicas que digo, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, en el caso de la albañilería es importante tener en cuenta también cuál es el control de calidad, porque la cocción de los ladrillos influye directamente en el comportamiento mecánico. Y justamente en ese sentido, en Perú,
la ley es bastante laxa, es decir, es muy poco restrictiva y no hay un control demasiado estricto a cuánto es la cocción a la que se ponen los ladrillos, cuál es el tiempo de secado, cuántas horas de secado, a cuánta temperatura. No es muy técnico y entonces en ese sentido, con respecto a la albañilería confinada, en Perú podemos tener problemas con respecto a eso. De hecho, creo, yo no soy muy dicha en ese campo, pero sí que me ha parecido leer en alguna nota de prensa que hace varios años, hace como 40 o 50 años, había varias empresas de ladrillos aquí en Perú y dichas empresas cerraron porque todos sus ladrillos directamente se agrietaban, se rompían con los efectos sísmicos. Entonces, eso es justamente ese tipo de notas de prensa, es lo que viene a constatar que no solo es importante esos datos para poder comparar, sino si además estamos en albañilería, en tener un control de calidad estricto sobre los materiales que estamos utilizando. A ver, hay una consulta en el chat, dice arquitecta, consulta, ¿para qué me sirve el estudio de refracción sísmica? Bueno, el estudio de refracción sísmica me ayuda a entender cómo se va a comportar en el tiempo, ¿de acuerdo?, una estructura después de diversas sacudidas. Es decir, porque si os dais cuenta, justamente del factor tiempo no hemos hablado, excepto en el caso del método de análisis dinámico, que ya he dicho que no solo incluye un modo de vibración, sino que estudia varios tipos de vibración. Y entonces ese tipo de estudios lo que nos hace es entender que un sismo puede ser un sismo localizado, como estuvimos comentando la semana pasada, o un sismo que puede tener réplicas o que puede tener varios sismos durante varios días y demás, por ejemplo. Entonces esos estudios de refracción nos dan un poco esa posibilidad que tienen las edificaciones para soportar vibraciones durante mucho tiempo. De hecho, justo igual en ese dato de la nota de prensa, la semana pasada estuve leyendo que hay una isla que pertenece a Portugal, que es una isla volcánica, que durante unos días toda la población había salido de la isla porque en unos cuantos días, en un corto periodo de tiempo, me parece que era en una semana, se habían llegado a producir más de 32.000 movimientos sísmicos. Entonces, al final no se había producido ningún movimiento sísmico importante, pero se han producido 32.000 vibraciones. Entonces, la gente ha vuelto a sus casas, pero ahora se procedía por parte de las instituciones gubernamentales a hacer un estudio, por ejemplo, pormenorizado de todas las edificaciones porque no saben en qué estado se van a encontrar después de haber sufrido 32.000 pequeños sismos, como os podéis imaginar. Entonces, para eso sirve un poco. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Una última consulta. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí. ¿Qué tal, ingeniera? Ingeniera, una consulta. Usted mencionó, por ejemplo, que la normativa española es, digamos, más rigurosa con el tema del diseño estructural de las viviendas. O sea, más que todo porque acá en Perú no se, digamos, está ahí junta separación sísmica y allá no. Y en un momento también citó de que en un ejemplo de las 50 viviendas en una manzana, de que ahí se construía como que todo en conjunto. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? No lo entiendo. O sea, que todas las casas se construyen al mismo tiempo, no lo entiendo esa parte. No, es simplemente que tú para empezar, por ejemplo, cuando en esas 50 manzanas, por ejemplo, vas a hacer una edificación, hay una serie, como ya se ha hecho un estudio de mecánica de suelo, por ejemplo, hay unos mínimos, por ejemplo, para hacer la cimentación, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas 50 viviendas tienen como mínimo que trabajar a una misma profundidad, que es la que se ha descubierto que tiene el estrato resistente, imagínate que son 3 metros, y además tiene que estar ahí. Ahora imagínate que de esas 50 viviendas uno quiere hacer un sótano, entonces tiene que hacer más profundidad. Ese sótano tiene que, ¿cómo te diría? Al hacer su sótano no puede, ¿cómo diría? No puede perjudicar la estructura de sus edificaciones colindantes. Entonces tiene que hacer una cimentación, digamos, más potente, una cimentación más rígida, que vele del lado de la seguridad de su propia vivienda y de las dos edificaciones colindantes, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo sucede un poco con las estructuras. No es que todas las estructuras estén literalmente unidas, es decir, tú no haces una viga y unes tu viga con la de tu vecino, pero no se mantiene esa distancia. Realmente lo que hacemos es utilizar como unas piezas que lo que hacen es como mantener... realmente es como que prácticamente las paredes se tocan, pero realmente no se tocan y no se tocan del todo justamente por esta transmisión de la vibración, pero sí que se utilizan como una especie de lo que aquí llaman de poliestireno expandido, de ciertos elementos que
que absorben esa vibración y cuando se produce un sismo, para que te hagas una idea, es como que esa vibración les ayuda a apoyarse unas sobre las otras. Entonces, ¿qué pasa? Que como la normativa, como he dicho antes, es más estricta, ¿de acuerdo? Lo que permite es que al apoyarse es como si tú estuvieses en una fiesta y tú te apoyas del hombro del lado del otro y entonces no te caes. ¿Te entiendes un poco la comparativa? Entonces, ahí hombro con hombro te vas aguantando hasta que pasa un poco el bullicio y entonces ya cada uno puede circular. Esa es la intención, ¿de acuerdo? Obviamente, si te vas a apoyar al lado de alguien que se va a caer, tú te caes, pero justamente la intención de la norma allí es la contraria, que todas las estructuras tengan un mismo comportamiento estructural para que si alguna de ellas tiene un fallo, esa se pueda apoyar en la otra y entre todas le puedan contrarrestar, lo puedan equilibrar. Porque aunque de esas 50 viviendas, 3 o 4 o 5 sufran un fallo, ahí están las otras 35 o 40 para intentar disipar y equilibrar esas posibles deformaciones. ¿Se entiende ahora mejor? Sí, sí, ingeniera. Entonces, una consulta, por ejemplo, agregando ahí, supongamos que en la avenida, por Sí. ejemplo, hayan casas de repente que no están construidas, que son terrenos, ahí ya no tendría, digamos, dónde apoyarse, podría decirse No. así. Claro, ahí no se apoya, exacto. Claro, también te voy a decir una cosa. España, por ejemplo, y Europa está mucho más construida que aquí, pero sí, cuando hay un terreno vacío, por ejemplo, ese terreno vacío, en ese caso no se apoya, efectivamente. Solo que es verdad que cuando vaya a construirse, como te he dicho antes, tiene que tener una estructura similar a sus colindantes y una cimentación, por lo menos, similar a sus colindantes. No puede tener una cimentación ni de peor calidad, ni una estructura de peor calidad, ni no cubrir ciertos requisitos estructurales. Por lo menos tiene que estar todo ligado a esa estructura general. A eso me refiero. Ah, ya lo entiendo mejor. Entonces, digamos ahí, España como que trata de que todas las casas, digamos, o sea, se respete de que Claro, todos cumplan así el es, mismo diseño estructural o, bueno, así es, similar, ¿no? así es. Ya. Tú imagínate que Y- tenemos toda una manzana entera y en ese terreno baldío llega alguien que, por ejemplo, dice que no tiene dinero y que se quiere hacer una vivienda o un módulo de madera o se hace una construcción de triple, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí en Perú eso podría hacerlo, pero allí no. Eso es lo que te quiero decir. Allí no le dejarían, no le dejarían hacerlo. Perdón, ingeniera, y una última para terminar, por ejemplo, también comentó, digamos, acá cuando se hace, digamos, el estudio para el análisis y todo lo demás, por ejemplo, predimensionamiento, metaanálisis manual y todo eso, siempre al último como que se ve si hay un error o no y luego se vuelve Claro, a reparar, ¿no? Acá, a pero corregir. mencionó que en España es que por cada procedimiento se hace como una corrección para ver si está yendo bien o no. Claro. Entonces, mi consulta es, ya también mencionó de que no se trata de que no sea correcto o no, pero mi pregunta es, ¿cuál se le hace más fácil trabajar a usted o cuál siente que es más complejo? Hombre, es más complejo, es más complejo el español, pero, o el español o el europeo, porque la norma española es la normativa europea de todos los países. Pero, por ejemplo, Estados Unidos también es similar en ese carácter a esas normativas. Es más complejo, pero digamos que cada paso que das te corrige errores. Es decir, por ejemplo, en el caso de lo que estábamos diciendo, aquí tal y como se presentan las estructuras con el predimensionamiento y demás, y luego se comprueban, te puede dar una serie de errores, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se hace aquí es corregir esos errores en su totalidad. Sin embargo, allí no. Allí cada vez que vas pensando en el comportamiento de una estructura, ya vas pensando un poco en los esfuerzos generales. Y antes de decidir, de verdad, antes de decidir si la vas a hacer con una estructura metálica o una estructura de concreto armado, por ejemplo, ya tienes digamos, una serie de datos generales sobre el peso de la estructura y demás, y ya tienes una serie de indicadores que te dicen que te vas a equivocar en tanto. Y entonces tú antes de hacerlo corriges, por ejemplo, la luz de un pórtico o la luz de un vano, porque ya sabes que la norma te está indicando que seguramente no llegues ahí. A eso me refiero. Entonces, no es que hagas todo el edificio y luego digas, ya, tengo mis pórticos de 6 metros, voy a ver si cumple. No. Entonces tú, mientras lo vas pensando, dices, voy a hacer el pórtico de 6. Mientras lo estás pensando, dices, uy, ¿me dará o no me dará? Entonces tú haces como una especie de predimensionado básico, una serie de comprobaciones generales y te vas a la norma con tus pesos, tus estructuras y demás. Y entonces ahí, con tus cargas vivas, tus cargas muertas, haces una valoración. Y entonces en esa valoración, que no es súper exacta, pero sí ya es aproximativa, ya te estás dando la respuesta de sí, voy a entrar, uy, voy a entrar, pero justo. Y entonces ahí de repente ya decides si en vez de 6 metros de luz haces 5 metros y medio, ¿entiendes?
O te vas a los programas informáticos con todos esos datos que son mucho más precisos y exactos y haces esa comprobación para ver si va a hacerlo. Pero eso antes de diseñar todos los planos de toda la edificación, ¿me entiendes? Antes de hacerlo, porque si no, lo haces todo y después tienes que corregir. Nosotros digamos que lo corregimos antes de cuando estamos en la parte inicial del proyecto. Ahí hacemos las comprobaciones y si nos da que sí, seguimos adelante. Que nos da que no tenemos dudas o hacemos algo más específico o restringimos ciertos elementos geométricos o demás. Y ya luego diseñamos todo. Muchas gracias, ingeniera. Agradecido. Ya. Ok, gracias por sus respuestas y también a los chicos que han hecho las consultas. Podemos pasar al siguiente slide. Arquitecta, por favor. Ok, para recordarles y hacerles la invitación a las siguientes clases de este curso de construcción y diseño de estructuras no resistentes, el 18 de mayo y el 25 de mayo. En el siguiente slide, arquitecta, por favor, de manera breve, comentarles, bueno, recordarles en este caso el tema de la certificación de este curso. Tiene un costo de 75 soles y un certificado por 20 horas académicas. Además, cuenta con 3 beneficios. El primero es el ingreso al aula virtual de EasyTour, en donde van a encontrar las clases grabadas y material complementario no solo de este curso, sino de muchos más. Se le asigna un correo institucional Office 365 y lo que son descuentos exclusivos para futuros cursos. En el siguiente slide ven lo que son nuestros números de cuenta en BCP, IAP, Caja Arequipa y BBVA. Y una vez que se realice el pago, el comprobante se envía al correo informes@disitur.edu.p o en este caso a la persona que los atendió por WhatsApp. Ahora sí, llegando ya a la parte final de esta clase, agradecer la participación de todas las personas que han estado conectados en sala y también agradecer la participación de la arquitecta Verónica. No sé si quiera cerrar con algunas palabras. Bueno, sí, agradecer en primer lugar a todo el mundo que ha estado ahí al otro lado y en segundo lugar hacer ese pequeño matiz, ¿no? De que la intención un poco de la sesión de hoy era entender un poco cómo funcionan todos estos métodos de análisis a nivel general, aunque en realidad cada uno de los métodos de análisis es un ejercicio matemático más técnico que tiene una serie de repercusiones. Yo espero que se haya entendido esa parte general y que por lo menos la comparativa entre ellos sea suficiente para valorarlos de aquí en adelante. Gracias a todos. Okay. Muchas gracias, arquitecta. Y bueno, que tengan una muy buena noche a todos los participantes. Ya nos estaremos viendo en la próxima clase.